Buen día, nosotras somos el equipo conformado por Sánchez Hernán Daniela y Borges Garduño Patricia y el día de hoy les vamos a presentar el proyecto Diseño de un dispositivo para medir la luz ambiental. Nuestro objetivo y descripción es diseñar e implementar un circuito detector de luz. Diseñar un circuito que pueda encender un LED cuando se detecte oscuridad. El circuito debe medir la luz ambiental y permitir al usuario ajustar el umbral de luz o oscuridad a la cual el circuito debe encender el LED. Para iniciar vamos a hablar un poco acerca de los instrumentos de nuestro sensor. Primero, una fotorresistencia o sensor LDR, por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor. Es una serie de sensores resistivos que va a permitirle medir la incidencia de luz sobre él. Cuando mayor sea la intensidad de luz que incide en la superficie del del LDR, menor será su resistencia, y cuando menor sea la luz que incida sobre mayor será su resistencia. Un fotorresistor está hecho por un semiconductor de alta resistencia, como el sulfuro de cadmio o sulfuro de plomo, entre otras. El principio físico por el cual funciona se basa en las resistencias LDR, solamente reducen las resistencias con una radiación luminosa situada dentro de determinada banda de longitudes de onda. Como se mencionó, el fotorresistor está construido con sulfuro de cadmio o sulfuro de plomo. Los que están construidos con sulfuro de cadmio son sensibles a todas las radiaciones luminosas visibles, y las construidas con sulfuro de plomo solamente son sensibles a las radiaciones infrarrojas. Los fotorresistores funcionan según el principio de fotoconductividad. La fotoconductividad es un fenómeno óptico y eléctrico en el que un material se vuelve un mejor conductor eléctrico debido a la absorción de radiación electromagnética. La fotoconductividad es una propiedad de algunos cuerpos que varían su resistencia eléctrica en función de la radiación luminosa que incide sobre ellos. Del lado derecho tenemos la animación del funcionamiento del sensor LDR, donde se puede observar que cuanta mayor luz incide sobre una LDR, menor voltaje presentará, y si se disminuye la luz, aumentará la tensión. También es importante mencionar que el transistor es un dispositivo semiconductor que permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal pequeña. Sirven para regular el paso de corriente en el circuito. El transistor varía la tensión o voltaje entre la base y el emisor. Si el voltaje que entra es menor a 0.7 volts, el transistor no va a conducir, y si es mayor a esta cantidad, sí va a conducir. Con una pequeña corriente de base del orden de microamperes, podemos controlar una gran corriente de colector del orden de amperes en el circuito principal. Entonces puede servir o como interruptor o como amplificador. Ahora vamos a mencionar cómo se implementó nuestro circuito, sus materiales, su diagrama y funcionamiento del mismo. Los materiales que ocupamos para armar nuestros circuitos son los siguientes: una fotorresistencia y un transistor, que ya fueron mencionados qué son y su funcionamiento. Los demás materiales fueron un potenciómetro de 10 kiloohms, que nos funciona como un divisor de voltaje, una resistencia de 10 kiloohms, que su código de colores es café, negro, anaranjado, que sirve para proteger el transistor de no quemarse cuando nuestro potenciómetro esté en 0 kiloohms. Un LED que se encenderá cuando reciba la señal de ausencia de luz. Una resistencia de 1 kiloohms, que su código de colores es café, negro, rojo y funciona para la protección de LED. 8 yumbes para las conexiones. Una fuente de alimentación de 5 volts que dará potencia a nuestro circuito. Un multímetro que tiene una incertidumbre de 0.05, con el cual mediremos las resistencias del potenciómetro y de nuestro circuito. Y por último, la aplicación de FiveFold para saber los luces presentes en la luz ambiental. Para iniciar el armado del circuito, comenzamos realizando el esquema del circuito mostrado en la figura 4, donde están presentes todos los componentes. Empezamos contactando la resistencia de 10 kiloohms de positivo a tierra del potenciómetro. Conectamos el voltaje de salida del potenciómetro al voltaje de salida del sensor LDR. La alimentación a positivo, el GND a tierra, siguiendo la datación de la fotoresistencia calle 018. También conectamos el voltaje de salida del potenciómetro a la base del transistor BC547, el emisor a tierra y el conector al cátodo de LED. El ánodo del LED lo conectamos a una resistencia de 1 kiloohms y a la resistencia a los 5 volts de la fuente de voltaje. Y por último lo conectamos a nuestra fuente de luz. Posteriormente se observó el circuito como se ve en la figura 5. El funcionamiento de nuestro circuito se observa en las siguientes figuras. En la figura 6 observamos cómo en presencia de luz nuestro LED está apagado. Y cuando se interrumpe la luz que va hacia la fotorresistencia, el LED se prende. Por otro lado, en la figura 7 se observa cómo si tenemos la misma resistencia del potenciómetro máxima, se necesita menor cantidad de oscuridad para encender el LED.
Al girar la perilla del potenciómetro y reducir su resistencia, se necesita de una mayor cantidad de oscuridad para que el LED prenda. Para la parte del desarrollo experimental, se variaron los valores de resistencia del potenciómetro de 0 a 10 kiloohms, de 17 a 22 horas con luz ambiental. En cada hora se tomaron 2 mediciones por valor de resistencia para tener valores más exactos. Con la aplicación de Firefox, en el mismo intervalo de horas se tomó el valor de los luxes de la luz ambiental presente. Se dividieron las intensidades de LED en 5. Muy poca intensidad, que es la figura 8, poca intensidad, que es la figura 9, intensidad media, figura 10, intensidad alta, figura 11 e intensidad muy alta, figura 12. Los resultados se muestran a continuación. Los resultados los mostramos en la siguiente tabla, donde se muestra las 2 veces de las mediciones en cada hora, la cantidad de luces, el potenciómetro de sus diferentes resistencias y la resistencia que nos dio. Para esto, nuestras observaciones son que a las 17 horas o 5 de la tarde, en 0 kiloohms nuestro LED estaba completamente apagado, igual que en los 5, mientras que en los 10 tenían una intensidad mínima. A las 6 o 18 horas, el LED tenía poca intensidad, a las 5 y con 5 kiloohms y 0 kiloohms, y a las 10 tenía media intensidad. Mientras que a las 7, a todas las horas se mantenía encendido, solo que en 0 kiloohms tenía una intensidad media, igual que en 5 y en 10 tenía una intensidad alta. Mientras que a partir de las 8 en todas las ocasiones tiene una intensidad alta, pero a las 10 su intensidad era muy alta en todas las resistencias. Como nuestro análisis y discusión tenemos que se observan que los valores de resistencia obtenidos van a variar según la resistencia del potenciómetro y la cantidad de luz presente. Cuando tenemos la máxima resistencia de nuestro potenciómetro, que son 10 kiloohms, la fotorresistencia va a tener una mayor sensibilidad. Entonces el LED prenderá a su máxima intensidad cuando se tenga una mayor cantidad de luz o menor cantidad de oscuridad. Y cuando tenemos la mínima resistencia en el potenciómetro 0 kiloohms, la fotorresistencia tiene una menor sensibilidad, entonces se le prenderá a su máxima intensidad cuando se tenga una menor cantidad de oscuridad o menor cantidad de luz. Se observó cómo a la misma hora, pero con diferentes resistencias del potenciómetro, el LED varió su intensidad, pero cuando se comparó la misma resistencia del potenciómetro en diferentes horas, los datos de las resistencias fueron aumentando porque la luz ambiental había disminuido. Recomendamos no utilizar el sensor de luz a partir de las 5 de la tarde para aprovechar al máximo la luz ambiental. Si se desea prender el LED a las 6 de la tarde, se recomienda configurar el potenciómetro en 10 kiloohms para conseguir una intensidad media. Si se requiere intensidad media a las 7 de la noche, se deberá configurar el potenciómetro en 0 kiloohms. Si se desea intensidad alta, deberá ser a partir de los 5 kiloohms. A las 8 y las 9 de la noche se puede conseguir intensidad alta a partir de los 0 kiloohms en el potenciómetro. Y finalmente se puede conseguir intensidad muy alta a las 10 de la noche a partir de los 0 kiloohms en el potenciómetro. Como conclusión de nuestro proyecto tenemos las siguientes. El sensor funciona de manera óptima a las variaciones de luz ambiental. Es decir, que reduciendo la cantidad de luz ambiental, la intensidad del LED irá aumentando de manera gradual a cierta resistencia del potenciómetro. Así tendremos niveles adecuados de luz a las necesidades propias del lugar o de la situación. El LED sensor de luz se encenderá en base en dos diferentes variables: la intensidad de luz que incide sobre el fotorresistor y la resistencia del potenciómetro. Entonces, el potenciómetro va a ser capaz de variar el umbral de luz o oscuridad del sensor para que la cantidad de luz ambiental que se requiera dicho sensor encienda su foco LED. Las aplicaciones del sensor de luz son muy variadas. Entre las principales están las siguientes. Entre las más conocidas tenemos el alumbrado en la vía pública, en casas, en estacionamientos y en túneles como medida de seguridad. Pero las aplicaciones más relevantes en biomedicina se encuentran tanto en la iluminación de plantas que requieren luz las 24 horas del día y desde temprana edad, como en la iluminación de animales tales como las ratas en observación científica. Eso es todo de nuestra parte y gracias por su atención.